Nos están vendiendo que los insectos son una fuente de proteína sostenible y económica y cada vez están más cerca de formar parte de la dieta de los ciudadanos de todo el mundo. Pero los expertos de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura ya señalan algunos peligros de tipo nutricional, biológico y químico. Aquí os detallaré también la evaluación de riesgo aportada por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nada desdeñable. Hablamos en este vídeo de las larvas del escarabajo del estiércol, que ya se pueden añadir en barritas de cereales, etc., y se pueden encontrar en diferentes formas en los supermercados. No es extraño, ¿o sí? Que mientras la narrativa imperante sugiere dejar de comer carne, especialmente la de vaca, se haya instado, no tan sutilmente, a consumir esta larva que se come literalmente su caca. Hola a todos, de menú hoy tenemos gusanos, langostas, grillos y escarabajos. Las larvas del escarabajo del estiércol es desde este enero el cuarto insecto comestible y que ya se puede encontrar en los supermercados de diferentes formas. Pero antes de su llegada ya fueron aprobados otros insectos como comestibles. El primero fue el gusano de la harina, destinado a ser utilizado como insecto entero y desecado en forma de aperitivo o como ingrediente alimentario en una serie de productos alimenticios. Tras este, en 2021, se aprobó la langosta migratoria, disponible en forma de congelado, seco y en polvo. El tercer insecto autorizado para consumo humano en la Unión Europea fue el grillo doméstico. Puede ser consumido en seco como aperitivo o como ingrediente de una serie de alimentos en forma de polvo, como productos proteicos, galletas o productos de pasta o congelado. La operación de concienciación sobre las cualidades de los insectos ha comenzado. Interesa ligar la narrativa a la ecología, pero quizás el factor subyacente es, entre otras cosas, económico. Y sí, nos los van a meter por los medios como ideal para la sostenibilidad, para la dieta por su valor alto proteico, pero también por los ojos y por la boca en forma de snacks, aperitivos y en los menús de los restaurantes. Aquí ya es legal, gracias a la señora von der Leyen, vender para el consumo gusanos de harinas, larvas de escarabajo, grillos domésticos, leche de cucaracha y el escarabajo del estiércol, el último en incorporarse a la lista. Vendrán más, junto con la recomendación de no ingerir carne porque contamina y sustituirla por carne artificial, que es muy buena. Muy bien, pero no perdamos de vista lo que dicen muchos veterinarios. Comer insectos conlleva riesgos para la salud. Hice un vídeo hace ya unos meses sobre los riesgos potenciales de comer insectos que os dejo en la descripción del vídeo. Lo que está claro es que hay que investigar, pues contienen sustancias antinutritivas que activan los procesos inflamatorios como la quitina y agentes quelantes como los oxalatos que reducen la absorción de minerales y vitaminas como las saponinas y la tiaminasa. Los insectos criptotóxicos, como algunos escarabajos, pueden provocar retrasos en el crecimiento, infertilidad, masculinización en las mujeres, edema, ictericia y cáncer hepático. Los glucósidos cianogénicos y el tolueno afectan al cerebro, encontrándose los cerambícidos y los necrotóxicos de algunas hormigas. En el vídeo que os he sugerido hablo mucho más a fondo de todo esto. Lo importante a destacar aquí, tras esta nueva incorporación a la lista de alimentos para consumo, es que estos riesgos existen y además constan. He abierto la página del Ministerio de Consumo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y hacen una evaluación del riesgo. Y de hecho estos riesgos existen, lo saben y constan en estos documentos. Os dejaré el link para acceder a esta página en la descripción del vídeo. Aunque os hablo en el otro vídeo más profundamente sobre los riesgos potenciales, hay que destacar que existen varios tipos de riesgos que son muy importantes y que debemos considerar. En primer lugar, los riesgos nutricionales. Los productos a base de insectos pueden presentar riesgos alérgenos potenciales para los consumidores, en particular para aquellos que son alérgicos a los crustáceos debido a la reactividad cruzada. En segundo lugar, los riesgos biológicos.
Los microbios patógenos de los insectos se consideran inofensivos para los humanos, pero pueden transportar microorganismos perjudiciales para la salud, especialmente en condiciones higiénicas mal controladas. Según los expertos, este riesgo parece bajo, pero es una cuestión que requiere de mayor investigación. Especies bacterianas se han asociado con los insectos comestibles y aunque los riesgos asociados con los virus transmitidos por los alimentos por consumir insectos comestibles son bajos, se cree que pueden ser vectores potenciales. También se han relacionado diferentes especies de hongos con la microbiota que se encuentra en la superficie del cuerpo o intestino de insectos comestibles. Y los genes de resistencia a los antimicrobianos son una preocupación emergente, ya que pueden afectar a la salud de los humanos. Otro factor son los riesgos químicos. Los insectos criados en residuos agrícolas pueden estar expuestos a microtoxinas, productos para la protección de cultivos como pesticidas y otros peligros químicos como metales tóxicos y dioxinas. Además, si se utiliza estiércol de ganado y aves de corral para la cría de insectos, pueden estar expuestos a antimicrobianos y pesticidas. Existen otras sustancias que también preocupan a los especialistas, como los retardantes de llama, las dioxinas y los aceites minerales. También están en el punto de mira los antimicrobianos que hemos comentado y su uso para el tratamiento de infecciones microbiológicas y parasitarias de insectos para comestibles, información sobre la cual existe poca bibliografía. Vamos a hablar de qué es exactamente la larva del estiércol, el último en incorporarse a la lista de consumo. Los escarabajos coprófagos son insectos que están asociados al estiércol de los mamíferos, desde donde obtienen alimento y materia prima para la construcción de nidos, formando parte fundamental de su ciclo biológico. Están ampliamente distribuidos en diferentes ecosistemas alrededor del mundo. Existen más de 8.000 especies descritas, agrupadas en 257 géneros aproximadamente, con una amplia gama de tamaños y colores. Su principal función ecológica es contribuir con la desaparición del estiércol en superficie, realizando de este modo diversos servicios ecosistémicos como el reciclaje de nutrientes del suelo, suspensión de parásitos y control de plagas, diseminación de semillas, regulación de cadenas tróficas, además de ser recientemente considerados como indicadores de la transformación de hábitats. En nuestra sociedad, los escarabajos del estiércol son un grupo de animales con bastante fama y muy carismáticos. También son conocidos como peloteros, rodacacas o estercoleros, haciendo alusión que con suerte pueden observarse empujando una bolita de excremento. El hecho de que se alimentan principalmente de excremento de mamíferos los convierte en los recicladores por excelencia y con ello uno de los grupos más benéficos para los ecosistemas y también para el ser humano. El comportamiento típico de los escarabajos del estiércol es el siguiente. Llegan a una fuente de alimento, hacen una bola, la llevan lejos, principalmente para evitar la competencia, la entierran. En ella depositan un huevo y de este sale una larva que empieza a comer la bola nido desde dentro. Pasa todos los estadios larvales, hasta empupar y convertirse en escarabajo dentro de esa misma bola. Después sale a la superficie casi como un adulto, casi, porque para llegar a la madurez sexual tiene que comer más excremento. Y empieza el ciclo de nuevo, 1, 2, 3. En las redes sociales circulan vídeos científicos que explican el comportamiento de los escarabajos del estiércol, sus beneficios para el ecosistema y las consecuencias para la Tierra si desapareciesen. En las redes sociales circulan varios vídeos científicos que explican el comportamiento de los escarabajos del estiércol, sus beneficios para el ecosistema y las consecuencias para la Tierra si desapareciesen de un día para otro. El mundo se convertiría en una gran bola de excremento. Esto es un escenario bastante real. Por ejemplo, cuando se introdujeron vacas en Australia, la fauna nativa adaptada a los peles de los marsupiales, duritos y redondos, no pudieron con las mojoneras semilíquidas de las vacas, que se fueron amontonando, cubriendo los pastizales y aumentando la cantidad de enfermedades de las vacas. El gobierno australiano desarrolló un programa para la inserción de especies africanas de escarabajos,
que podían reciclar exitosamente este tipo de excremento. Después se hizo un programa similar con 2 especies africanas en Texas, Estados Unidos, por la misma problemática. Estas 2 especies también colonizaron incontroladamente los pastizales de México, Centroamérica e incluso Brasil, y son un ejemplo de un caso de especies introducidas altamente invasivas. ¿Y qué dice el Ministerio de Consumo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición? Leo textualmente. En este informe, la EFSA presenta los potenciales riesgos biológicos y químicos, así como la potencial alergenicidad y posibles riesgos medioambientales asociados a los insectos de granja, usados como alimentos y piensos, teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, desde la granja al producto final. El dictamen de la EFSA tiene el formato de un perfil de riesgo que incluye consideraciones de riesgos asociados con insectos si se usan como alimento y pienso. El informe concluye recomendando que es necesario iniciar investigaciones en los aspectos que originan incertidumbres debido a la falta de información, tales como consumo humano, consumo animal, bacterias, virus, parásitos, priones, alérgenos, riesgos químicos, impactado del procesado, así como impacto medioambiental en los sistemas de producción de insectos. También, el Comité Científico de la EFSA ha realizado una evaluación de los riesgos microbiológicos y alergénicos asociados al consumo de insectos. En este informe, el Comité Científico menciona los potenciales peligros derivados del consumo de insectos, tales como las resistencias antimicrobianas, reacciones cruzadas con crustáceos del tipo alérgico y la transmisión alimentaria de patógenos víricos, bacterianos, hongos, parásitos e incluso priones. Os dejo todo el texto en la descripción del vídeo.